Carlos abrió la aplicación del banco un martes por la noche y calculó algo que nunca había calculado antes. Si seguía pagando solo el mínimo de su tarjeta de crédito, tardaría 22 años en saldar una deuda de 8.000 euros. 22 años. El tiempo suficiente para criar a un hijo desde que nace hasta que termina la universidad. Todo eso para pagar una deuda que cabía en una sola pantalla del teléfono. Lo que Carlos no sabía esa noche es que el 26% de las personas con deudas de tarjeta hacen exactamente eso. Pagan solo el mínimo cada mes y observan cómo los intereses se comen silenciosamente su vida financiera. Alguien con 8.000 euros de deuda al 20% de interés anual, pagando solo el mínimo, terminará entregando casi 15.000 euros en total. 7.000 euros que nunca existieron como compras, solo como intereses acumulados sobre intereses. Pero Carlos tampoco sabía algo más importante, que existe un método concreto, respaldado por investigaciones de Harvard y Northwestern, que permite a personas normales eliminar todas sus deudas en 18 a 24 meses, no en 2 décadas, en 2 años. Este video existe porque pagar mínimos hasta que te mueras no es la única opción. Esperar que la deuda se resuelva sola no es un plan, es una trampa. Antes de hablar del método, hay que entender por qué falla la mayoría de los consejos sobre deudas. El consejo convencional dice, paga primero la deuda con mayor tasa de interés, lo que se llama el método avalancha. En una hoja de cálculo, el método avalancha gana siempre. El problema es que los humanos no vivimos en hojas de cálculo. Este método te pide atacar tu deuda más grande y más intimidante primero, la que tardará años en desaparecer incluso con pagos agresivos. Se supone que debes mantenerte motivado mientras ves un saldo enorme que apenas se mueve mes a mes. Se supone que debes mantener la disciplina durante años sin experimentar ni una sola victoria. La mayoría de la gente no puede. Carlos lo intentó. Empezó con fuerza, perdió el impulso alrededor del tercer mes, volvió a los patrones de antes y abandonó. No porque fuera débil, porque el método no estaba diseñado para cómo funciona realmente la motivación humana. Investigadores de la Kellogg School de Northwestern analizaron datos de casi 6.000 personas trabajando para pagar deudas y encontraron algo que los matemáticos no esperaban. Las personas que pagaban primero las deudas más pequeñas, independientemente de la tasa de interés, tenían significativamente más probabilidades de eliminar toda su deuda. No ligeramente más, significativamente más. Un estudio de Harvard confirmó que enfocarse en el saldo más pequeño crea el efecto psicológico más poderoso sobre la sensación de progreso, y esa percepción de progreso es lo que impulsa la motivación para continuar. Hay una frase que Carlos aprendió y que cambió todo. Las finanzas personales son 80% comportamiento y solo 20% matemáticas. Si la matemática fuera la respuesta, nadie con calculadora tendría deudas de tarjeta. El problema no es que la gente no sepa hacer aritmética. El problema es que la deuda no es un problema matemático, es un problema de comportamiento. Y la solución tiene que abordar el comportamiento, no solo los números. Por eso funciona el método bola de nieve cuando otros enfoques fracasan. El método es engañosamente simple. Lista tus deudas de menor a mayor saldo e ignora las tasas de interés. Haz pagos mínimos en todo, excepto la deuda más pequeña. Ataca esa deuda más pequeña con cada euro extra que puedas encontrar. Cuando desaparezca, toma todo lo que pagabas en ella y súmalo a la siguiente deuda más. Repite hasta que estés libre de deudas. 4 pasos, sin complicaciones. Carlos tenía 4 deudas. Tarjeta 1 con 500 euros y mínimo de 30. Tarjeta 2 con 2.000 euros y mínimo de 60. Préstamo del coche con 8.000 euros y mínimo de 250. Préstamo personal con 15.000 euros y mínimo de 180. Total de mínimos, 520 euros al mes. Revisó su presupuesto y encontró 150 euros extra que podía destinar a deudas. La mayoría de personas haría lo mismo que Carlos había hecho antes, repartir esos 150 euros entre las 4 deudas. Un poco aquí, un poco allá. Eso se siente justo. También es incorrecto. Con la bola de nieve, Carlos pagó los mínimos en las otras 3 deudas y destinó los 150 euros extra más el mínimo de 30, es decir, 180 euros, directamente a esa primera deuda de 500 euros. 500 euros a 180 por mes. Esa deuda desapareció en menos de 3 meses.
0. Eliminada. Un acreedor tachado de la lista para siempre. Y entonces ocurrió algo psicológico importante. Carlos había ganado, no en teoría, en la práctica. El saldo decía 0 y la cuenta estaba cerrada. Había demostrado que podía hacerlo. Esa victoria cambió algo en su cabeza que ninguna hoja de cálculo podría haber cambiado. El mes siguiente tomó esos 180 euros y los sumó al mínimo de 60 de la tarjeta 2. Ahora pagaba 240 euros mensuales a una deuda de 2.000. 8 meses después, la tarjeta 2 también había desaparecido. 2 deudas eliminadas en menos de un año. Su bola de nieve crecía. Atacó el préstamo del coche, luego el personal. Cada pago libre aceleraba el siguiente. Al final estaba destinando más de 700 euros mensuales a su última deuda. Dinero que al principio no podía imaginar tener porque estaba disperso en 4 mínimos que no avanzaban hacia ningún lado. La persona promedio usando este método con intensidad y foco queda libre de deudas en 18 a 24 meses, no décadas, meses. Los matemáticos protestaron. Pagaste más intereses de los necesarios ignorando las tasas. Sí, probablemente unos cientos de euros más en todo el periodo de pago. La respuesta de Carlos fue simple. ¿Y qué? El costo ligeramente subóptimo en intereses es un seguro contra abandonar. La persona que paga 200 euros extra en intereses, pero realmente queda libre de deudas, le gana a la persona que usó el método perfecto, perdió la motivación en el mes 4 y sigue pagando mínimo 5 años después. La mejor estrategia de pago de deuda es la que realmente vas a completar. La investigación dice que esa es la bola de nieve. Antes de lanzar la bola de nieve, hay que hacer algo que parece contraintuitivo. Ahorrar un pequeño fondo de emergencia primero. Lo sé, estás en deudas y te estoy diciendo que ahorres. El 41% de las personas con deudas de tarjeta dice que los gastos imprevistos fueron la causa principal. Una reparación del coche, una factura médica, un electrodoméstico roto que fue directamente a la tarjeta porque no había efectivo disponible. Si atacas tu deuda agresivamente sin un fondo de emergencia, estás a un neumático pinchado de retroceder. Harás 6 meses de progreso, luego la vida pasa y estás cargando otros 1.000 euros a la tarjeta porque no tienes otra opción. Antes de que comience la bola de nieve, acumula entre 500 y 1.000 euros en una cuenta de ahorro separada. No 3 meses de gastos, solo un pequeño colchón entre tú y las sorpresas inevitables de la vida. El segundo paso crítico es enfrentarte directamente a tu deuda. La mayoría de las personas en deuda no saben exactamente cuánto deben. Tienen una vaga sensación de algo alrededor de 15.000 quizás, pero los números específicos permanecen borrosos porque mirarlos duele. Esta evasión es comprensible pero catastrófica. No puedes arreglar un problema que te niegas a medir. Escribe cada deuda que tienes, tarjetas, préstamos personales, facturas médicas, el dinero que le debes a un familiar. Para cada una, anota el acreedor, el saldo actual, el pago mínimo y la tasa de interés. No omitas nada porque sea pequeño o incómodo. Esa deuda de 300 euros con tu primo, escríbela. La factura médica en cobros, escríbela. Totaliza todo y respira. Ese número, sea cual sea, es el punto de partida. No es una sentencia de muerte. Es simplemente donde estás hoy. Personas con más deuda que tú han pagado todo. Personas con menos ingresos que tú han quedado libres. El tercer paso es encontrar el dinero extra. Aquí es donde la mayoría de consejos sobre deudas pierde a las personas con ingresos ajustados. Los expertos dicen simplemente paga más, como si el dinero extra estuviera esperando ser redirigido. Pero casi todo el mundo, incluso personas que juran no tener ningún margen, puede encontrar entre 30 y 500 euros mensuales que se están escapando sin que lo noten, no mediante cambios drásticos de estilo de vida, sino a través de pequeños ajustes que no requieren sufrimiento. El primer paso es entender a dónde va realmente tu dinero, no a dónde crees que va, a dónde va de verdad. Durante los próximos 30 días, registra cada transacción sin excepción. La mayoría de personas nunca ha hecho este ejercicio. Los gastos pequeños viven en un punto ciego cognitivo y después de 30 días casi siempre aparecen suscripciones olvidadas, membresías decorativas y cargos de entrega acumulados en silencio. Carlos encontró 87 euros mensuales en suscripciones que no recordaba haber contratado.
Aplicaciones, plataformas, servicios automáticos que llevaban meses cobrándole sin que lo notara. También llamó a su compañía de seguros y pidió una revisión de tarifa. Esa llamada de 10 minutos le ahorró 180 euros anuales sin cambiar su cobertura. Ahora crea un presupuesto de base cero. Cada euro tiene asignado un trabajo antes de que empiece el mes. Ingresos menos gastos planificados igual a cero. Sin dinero, sin contabilizar. Empieza con las necesidades: alquiler, suministros, comida, transporte, pagos mínimos de deudas. Luego asigna dinero a tu bola de nieve. Finalmente distribuye el resto en gasto discrecional controlado. No eres un monje, pero es gasto con límites específicos, no deslizamiento inconsciente hasta que la cuenta se vacía. Un marco que funciona para muchas personas. 50% necesidades, 30% metas financieras, incluyendo deudas, 20% deseos. En modo agresivo de pago, considera 40% metas y 10% deseos. El concepto más importante es tratar el pago de deuda como una factura fija, no como algo que ocurre con el dinero sobrante al final del mes, porque nunca hay dinero sobrante. Cuando cobras, ese dinero se mueve hacia la deuda inmediatamente, no eventualmente. Ponlo en el presupuesto justo debajo del alquiler y la comida. Recortar gastos tiene límites. Solo puedes reducir el gasto hasta cierto punto antes de privarte genuinamente. Por eso, aumentar los ingresos es a menudo el camino más rápido hacia la libertad de deudas. No hablamos de encontrar una nueva carrera o volver a estudiar 3 años. Hablamos de generar dinero extra este mes, el mes que viene, el siguiente, dinero que va directamente a la bola de nieve. Pedir un aumento en el trabajo también vale la pena intentarlo. Si llevas tiempo en tu empresa, si tu rendimiento es sólido y no has recibido un aumento recientemente, la conversación merece tenerse. El peor resultado es un no, que te deja exactamente donde estabas. Pero muchas personas que preguntan reciben algo, quizás no todo lo que querían, pero más de lo que tenían. Carlos vendió ropa que no usaba, electrónica acumulando polvo y muebles que no necesitaba. En un fin de semana generó 800 euros que fueron directamente a su deuda más pequeña. También ofreció servicios que ya sabía hacer. Ayudó a vecinos con mudanzas los fines de semana. Hizo trabajos de traducción online. Paseó perros 3 tardes a la semana. Ninguno requirió entrevista, currículum o espera. El cambio de mentalidad aquí es crucial. Los ingresos extra durante el pago de deuda no son para mejorar tu estilo de vida. Cada euro adicional va directamente a la bola de nieve. La tentación de mejorar tu vida cuando aumentan los ingresos es exactamente por qué la mayoría de la gente permanece endeudada independientemente de cuánto gana. La inflación de estilo de vida es el enemigo. La mayoría de las personas nunca se da cuenta de que puede negociar con sus acreedores. Aceptan las condiciones como fijas y los tipos de interés como inamovibles. Esto es un error. Llama a tu entidad de tarjeta y di: llevo varios años como cliente y estoy trabajando para pagar mi saldo más agresivamente. Me gustaría solicitar una reducción de la tasa de interés. Un porcentaje significativo de personas que preguntan reciben una reducción. Si la primera persona que atiende dice que no puede hacer nada, pregunta por un supervisor. A veces el primer representante no tiene autoridad para hacer cambios, pero un nivel superior sí. También puedes preguntar si existe alguna reducción temporal de tasa, una exención de comisiones o cualquier otra modificación de condiciones. Las opciones son más amplias de lo que la mayoría imagina. Las facturas médicas son especialmente negociables. Muchos centros sanitarios reducirán facturas significativamente para pacientes que preguntan u ofrecen planes de pago sin interés. Llama al departamento de facturación antes de que una deuda médica vaya a cobros. Para deudas antiguas en cobros, las agencias las compran por una fracción de su valor original, a veces entre 5 y 10 céntimos por euro. Si tienes efectivo disponible, a menudo puedes saldar cuentas en cobros por significativamente menos del total. Consigue cualquier acuerdo por escrito antes de pagar. Hay trampas que suenan atractivas, pero que a menudo empeoran las cosas. Los préstamos de consolidación se anuncian como simplificación y ahorro. Combina tus deudas en un pago. Reduce tu tasa de interés. Por fin toma el control. La realidad es que estás tomando nueva deuda para pagar deuda antigua. Los saldos no se reducen, solo cambian de lugar. El problema fundamental, los patrones de gasto, la falta de fondo de emergencia y la ausencia de presupuesto,
Permanece sin resolver, y ahora has liberado espacio en la tarjeta de crédito, algo increíblemente tentador de volver a llenar. Carlos vio cómo un amigo consolidaba sus deudas, sentía un breve alivio y luego gradualmente volvía a cargar las tarjetas mientras seguía pagando el préstamo de consolidación. 2 años después tenía más deuda que cuando empezó. La bola de nieve funciona porque aborda las raíces conductuales de la deuda, construye nuevos hábitos, crea impulso a través de victorias y cambia tu relación con el dinero en lugar de simplemente mover saldos. Las transferencias de saldo a tarjetas con 0% promocional pueden ahorrar intereses, pero el periodo promocional termina. Si el saldo no está pagado antes, los intereses diferidos pueden superar lo que habrías pagado con las condiciones originales. Pagar deuda lleva tiempo. Incluso con intensidad y enfoque, 18 a 24 meses se siente como una eternidad cuando estás en el medio. El enemigo más grande no son las matemáticas ni los tipos de interés. Es la voz en tu cabeza que dice que esto no está funcionando, que no puedes hacerlo, que quizás deberías rendirte. Todo el mundo escucha esa voz en algún momento del proceso. Todo el mundo choca contra muros durante el pago de deudas, meses en que el saldo parece congelado, periodos en que los amigos se van de vacaciones y tú estás comiendo de tupper preguntándote si este sacrificio vale la pena. Estos momentos no significan que estés fallando, significan que eres humano. Las personas que tienen éxito no son las que nunca luchan, son las que siguen adelante a pesar de la lucha. Carlos imprimió su lista de deudas y la puso en la nevera. Creó un rastreador visual, una cadena de casillas que iba marcando con cada pago, recordatorios físicos que lo conectaban con un progreso que de otro modo habría sido invisible. También escribió su porqué específico: no quiero estar libre de deudas, como motivación genérica, sino algo concreto. Poder cambiar de trabajo sin que el pánico financiero tome la decisión por mí. Revisaba esa frase cuando el impulso flaqueaba. No te compares con otros. Las redes sociales muestran vacaciones, coches nuevos y cenas caras, pero no muestran las deudas detrás de esas imágenes ni el estrés oculto detrás de las sonrisas. La única comparación que importa eres tú hoy versus tú hace 3 meses. La dirección en la que vas importa más que la velocidad a la que avanzas. Celebra las victorias pequeñas sin sabotear el progreso. Cuando Carlos pagó su primera deuda, no compró nada nuevo, pero sí se permitió una cena especial con su familia para reconocer lo que había logrado. Compartir el proceso con personas que entiendan también marca la diferencia. Rodearse de personas que consideran normal el endeudamiento es nadar contra la corriente mientras estás anclado. Cuando cometas errores, y los cometerás, no abandones. Un mes malo de gasto no borra el progreso anterior. Una emergencia que agota tu fondo no significa que el sistema falló. Son baches, no precipicios. El único fracaso real es parar por completo. Aprende lo que el tropiezo tenga que enseñarte, ajusta y continúa hacia adelante. Tu familia merece una versión tuya sin la ansiedad constante de las deudas, no la versión que revisa el saldo con el estómago encogido, sino la que tiene opciones reales porque no debe nada a nadie. No se trata de hacerse rico, se trata de ser dueño de tu propia vida en lugar de alquilársela a los acreedores mes a mes. Lo que le pasó a Carlos cuando eliminó su última deuda no fue solo financiero. Dejó de revisar la cuenta bancaria con miedo. La ansiedad que zumbaba constantemente en el fondo, tan constante que había dejado de notarla, se cayó. Tenía opciones. El trabajo que toleraba por el sueldo podía dejarlo. Los proyectos que postergaba porque nunca había dinero se volvieron posibles. Esa es la descripción de ser dueño de tu vida, no de ser rico. La bola de nieve funciona no porque sea matemáticamente perfecta, ni porque sea el camino más rápido en una hoja de cálculo. Funciona porque se alinea con cómo los humanos realmente se comportan, cómo funciona realmente la motivación, cómo se siente realmente el progreso. Lo que queda es la ejecución: listar las deudas, construir el fondo de emergencia, crear el presupuesto, encontrar el dinero extra, hacer los pagos, celebrar las victorias y seguir en la lucha cuando se pone difícil. Nadie más puede hacer esto por ti, pero tú tienes todo lo necesario ahora mismo.